aclaras una cosa, la conciencia es mucho más que el pensamiento. Y a mí me divierte mucho cuando justamente desde la neurociencia se busca en el cerebro dónde está la conciencia, como creyendo que ahí está. Y sin embargo, es algo que se nos va entre las manos. Creo que el problema de la neurociencia es buscar dónde está la conciencia en el cerebro, cuando lo que busca es cómo nuestro campo, nuestro desarrollo cerebral produce la posibilidad de conectar con la conciencia. Se confunde la causa con el efecto, ¿eh? O sea, las investigaciones científicas son importantísimas y todo lo que podamos saber de cómo funciona el resorte de nuestras conexiones neuronales, porque mientras estamos en el cuerpo, nuestra conciencia pasa a través del cerebro, por supuesto. El problema es considerarlo como eso, como es la causa, como cuando es solo el receptor. Es como el receptor de una radio, digamos, ¿no? La sinfonía de Beethoven no está en una radio. Ahora bien, si tienes desconectada la radio o la tienes estropeada, pues sí, hay que ir a un técnico que arregle, pero ahí no está la sinfonía de Beethoven. Lo que pasa es que gracias a que la radio funcione bien, puedes escucharla, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema con la neurociencia. Nadie niega la importancia que tiene el conocer al máximo y todo lo que podamos desarrollar. Y bueno, y luego estamos ese grandísimo tema y delicadísimo, ¿no? El problema de la ciencia y de muchas otras cosas de nuestra cultura o civilización es haber convertido todo esto en objeto, cuando en verdad somos sujetos de eso. Y esa conversión, porque yo creo que es una conversión cognitiva e incluso afectiva, cambia totalmente nuestra relación con las cosas. Porque el cerebro no puede hablar del cerebro, porque está incluido en eso mismo de lo que está hablando, por lo tanto no tiene espacio. Afirmas también que la distinción más determinante de los seres humanos no es entre creyentes y no creyentes. Esto es muy interesante. Tú hablas de seres abiertos y seres cerrados. Efectivamente, en teoría, las creencias religiosas, en teoría, son oberturas a la trascendencia. Para eso surge una religión, porque es una especie como de brecha o de grieta que se produce en una comunidad a través de alguien. Algunas religiones tienen fundadores, otras no, son ancestrales y no se podría. En cualquier caso, son pautaciones comunitarias y heredadas para abrirse a la trascendencia. Pero toda religión, desgraciadamente, tiene el peligro de quedar cerrada en sí misma y absurdizada en sí misma. Entonces, creencias que están por abrir, para abrir, se convierten en vehículos de cerrazón y de dogmatismo, por lo cual la palabra creencia hoy en día es de un gran equívoco. Entonces, gente muy despierta espiritualmente que no cree en nada concreto porque esa creencia constriñe el infinito y el infinito no se puede circunscribir, se puede insinuar, se puede dibujar a través de múltiples caminos, pero no absolutizar. Entonces, el rechazo de la creencia no es para nada el rechazo de la trascendencia. Y en cambio, la creencia puede ser lo contrario de la trascendencia, porque me agarro a la creencia como un fetiche, como un ídolo, y entonces hace justamente lo contrario de lo que pretende, ¿no? Quien está abierto lo recoge todo. Y cuanto más recoge, más recorre, digamos, ¿no? Más material para comprender, para amar, para indagar. Y en cambio, el que está a la defensiva y por querer preservar su territorio de seguridad, pues se va encogiendo, perdiendo y no tiene nada porque ese mismo deseo de control le aparta de la vida, ¿no? Es exactamente, Jesús fue el gran sí a la vida, ¿no? Jesús le venía a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Y eso, de eso se trata. Y desgraciadamente, una determinada creencia de Jesús lo ha convertido en una presión, ha convertido el cristianismo en una presión. Y ese es el drama de las religiones y también del cristianismo, gracias a Dios, hoy en día con cantidad de fugas y de grietas por todas partes. Para liberarlo, ¿no? Y tú dices, el silencio es ausencia de ego en uno mismo y en la sociedad entera. Bueno, esto es una gran pregunta, yo creo, y a mí me parece que estamos llegando poco a poco aquí. Es decir,
Yo tengo la sensación, y creo que es compartida con bastante gente, porque esto lo hablamos y lo comentamos, que en los últimos, me debería decir, 10 años, bueno, podríamos remontarnos más atrás, ¿sí? Pero solo que cogiéramos una década, Ujú, tenemos la percepción de que mucha gente está mutando, de conciencia. ujú, Esta mutación de conciencia tiene que ver con esto, con el descubrimiento del silencio como el gran lugar originario y transformador del sentido, y de la propia autocomprensión. Porque el silencio, diría yo, es una amable detención que abre espacios nuevos ahí mismo donde estábamos. Es una amable detención. Amable pero no fácil, porque cuando entramos en el silencio con mucho ruido de dentro, de pronto nos encontramos con ese ruido y eso no se parece nada al silencio. ujú. Pero si tenemos la paciencia y la confianza de perseverar, ese silencio de entrada, del hablar, que abre muchos ruidos internos, se pueden ir atravesando y entonces se va espaciando, la espaciosidad es otro de los términos que aparece en el texto y que me gusta mucho, ¿no? La espaciosidad del silencio, ¿no? Ujú. En contraposición al constreñimiento del ruido, ¿no? Al secuestro del ruido, ¿no? El ruido nos secuestra, ¿no? Nos necesitamos los unos a los otros. No podemos resolverlo solo. Cada vez más hemos de tener la maravillosa humildad de reconocer que no somos autosuficientes. ¿Cómo vamos a ser? O sea, hemos de ser digamos, responsable, por supuesto, de nosotros mismos y no delegar a los demás, pero somos seres interrelacionados, por lo tanto, necesitamos la ayuda de los demás porque desde nuestro propio ángulo hay cosas que no podemos ver. ¿No? ¿De qué nos nutrimos? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Hoy en día tenemos, digamos, todos los menús servidos, pero claro, unos nos pueden indigestar y dañar gravemente, y otros realmente nos hacen, nos nutren, nos hacen crecer, nos dan las vidas. Bueno, entonces, ¿cómo discernimos aquello de lo que nos nutrimos? ¿No? Gran tema también. Ujú. Porque nos cuesta pensar, juzgamos. Que por otra vez la que hacía Jesús. Jesús no juzgaba, discernía, que es muy diferente. Ujú, Porque en el juicio hay una condena del otro, y además la medida del juicio la pongo yo, digamos, ¿no? Son mis criterios, además en todo juicio yo soy o juez o el bueno, que evidentemente condena o juzga mal con mi medida, ¿no? Y sin darme cuenta que cuando juzgo y condeno me estoy juzgando y condenando a mí mismo, porque estoy mirando la realidad con mi fraseo. Discernir, en cambio, es escuchar. Claro que hay que discernir las cosas, porque no todo va al mismo lugar, por supuesto que no. Pero en el discernimiento no hay juicio ni condena, hay comprensión profunda de cómo, quién y qué en ese momento está sucediendo para que mi mirada y mi respuesta eh, sea libre, la incluya y al mismo tiempo la trascienda, la incluya y la trascienda. En un juicio hay una expulsión, no hay ninguna inclusión, hay una radical expulsión. Y entonces eso no entra en nuestra vida y por lo tanto queda totalmente desperdiciada y entonces ahí no hay vida, ¿no? En los juicios no hay vida. ¿Por qué los místicos nos liberan? Porque no saben. Y ese no saber no es el de la necedad, ¿no? No es el no saber del necio, porque el problema del necio es que no sabe creyendo que sabe, y entonces es terrible, porque entonces no hay manera de autocuestionarlo, ¿no? Y en cambio, justamente el místico y el sabio es el que, sabiendo, dice que no. Realmente, ¿por qué sabe? Dice que no sabe, es que realmente no sabe, ¿no? No sabe todo lo que queda por saber, porque aquello que puede saber no es más que un principio, un atisbo, una ráfaga, un instante de algo inacabable que es el misterio mismo de la vida, ¿no? ¿Qué diferencia conciencia y consciencia? ¿Con S y sin S? La conciencia como la sin ese conciencia tiene que ver más con esta escucha
de esa que llamamos voz de la conciencia, tiene que ver con esta escucha moral de las cosas, del bien, del mal, la objeción de conciencia, en fin, una persona con buena conciencia, digamos, tiene que ver con esta valoración de las cosas, ¿no? Ujú. Y en cambio, la consciencia tiene que ver con el consciente, porque la conciencia juzga todavía, ¿no? De alguna manera, o sea, clasifica, más que juzgar, clasifica, podríamos decir, ¿no? En cambio, la conciencia no clasifica, simplemente atiende, ¿no? Atiende. Y en esa atención se revela el significado de lo que está sin ponerle nosotros antes de ahora lo que significa. La conciencia creo que sí que le pone una etiqueta. La consciencia no pone etiqueta, escucha, ¿no? Y hay un tiempo para cada cosa, porque necesitamos también valorar esto sí, esto no. O sea, hay un tiempo para la conciencia y hay otro tiempo para la consciencia. La conciencia tiene que ver con este otro modo de estar ante las cosas que no es mental, digamos, la conciencia sería más mental, en cambio la consciencia es integral. Está esta percepción integral de lo que estoy viviendo, que no estoy valorando porque la valoración ya es una intromisión o una reducción mental, conviene o no conviene, está bien o está mal, y en cambio la consciencia es algo anterior que lo abraza con mayor amplitud y entonces se puede situar desde un lugar, yo creo que más completo, en el que la conciencia a lo mejor ya está demasiado implicada porque la conciencia solo está referida además a un ego, ¿no? Y a un marco social o cultural o religioso que circunscribe. En cambio, la conciencia tiene que ver con un acto puro, ¿eh? De autopresencia y de presencia ante lo que está ante mí. Y entonces la misma pureza de la percepción da su sabor, sin tenerlo que marcar yo, sin tenerlo que etiquetar. Eso sería, yo creo, la diferencia. A ver, me voy a tirar a la piscina. Me voy a equivocar, pero estoy tentado a decirlo. Solamente a través de la conciencia puedo entender que todo es perfecto tal cual es. Efectivamente, en la conciencia esto es una barbaridad, porque la conciencia distingue entre bueno o malo, perverso, y hay necesidad, o sea, de nuevo, un nivel no anula el otro. Y luego también cada cual ha de ser, o sea, escucharse en qué nivel está de su percepción de la realidad para que ese abrazo de la conciencia no ataje o no se salte procesos de discernimiento en la dualidad que también son necesarios. Entonces, efectivamente, ese abrazo de todo está bien solo se puede decir desde la consciencia, no desde la conciencia. Todo nos atañe a todos. Este es uno de los rasgos de la nueva conciencia que amanece. ¿No? De que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos que alguien escriba, necesitamos que alguien pregunte al que escribe qué quiere entender con lo que escribe, esa es la maravilla, ¿no? Todos con todos, todos hacia todos, todos por todos. Ese es él. En palabras cristianas, el reino de los cielos. En palabras budistas, la tierra pura. En cada religión dice de su modo eso que anhelamos y que es posible si nos entregamos. El reino en la tierra, ¿no? El reino de los cielos en la tierra. Claro.